Hola amigos, bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos para aprender español. Soy el profesor Sergio y hoy os voy a dar una serie de consejos para que aprendáis idiomas más rápido. Si estáis estudiando español, inglés, francés, alemán. ¿Por qué un vídeo así? Pues porque son muchos los alumnos que me preguntan: ¿cómo puedo aprender más rápido? Siento que se me olvidan muchas palabras, es muy difícil, se me va a ir la vida aprendiendo español o inglés. Entonces, esto se produce porque a veces no entendemos bien lo que es aprender un idioma, porque a veces no estudiamos de la forma adecuada, a veces no estudiamos. Entonces, lo que voy a hacer, os voy a dar una serie de consejos y os voy a explicar unas cuantas cuestiones importantes acerca del aprendizaje de idiomas, y con ellos seguro que conseguís aprender más rápido y aprender mejor. Dentro vídeo. Aprendemos a través de la repetición, memorizamos a través de la repetición y olvidamos aquellas palabras que no usamos. Pero, de cualquiera de las maneras, olvidar forma parte del proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo sería un estudio inteligente? Pues lo inteligente sería estudiar las palabras más usadas, porque son las que más vamos a repetir, y cada vez que aprendamos una palabra nueva, ir incorporándola a nuestro vocabulario. Hay muchas listas de verbos más usados, las 1000 palabras más usadas en español, en inglés, en francés, y cursos incluso con métodos, ¿no? Aprende inglés o español con 5000 palabras. Pues obviamente nadie va a aprender un idioma por haber aprendido una lista muy grande de palabras, aunque sean las más usadas. Pero esto sí tiene mucho fundamento, porque son las palabras que más vas a oír, más vas a escribir y más vas a usar. Entonces, aprender estas palabras es clave para construir el vocabulario básico que te va a hacer falta para terminar hablando ese idioma fluidamente. Entonces, no intentes memorizar cualquier palabra que se te cruce en tu camino, porque a veces hay palabras. Yo recuerdo haber hecho algunos cursos de inglés en los que había una clase técnica de inglés para economía, y aprendías palabras que yo creo que a día de hoy no las he vuelto a usar, se me han olvidado. Entonces, ese vocabulario hay que aprenderlo de forma inteligente. Si necesitamos aprender un idioma para un propósito específico, en ese caso sí, ¿no? Como he dicho, si te hace falta algo para negocios, pero ahí es porque ese vocabulario específico es el que vas a trabajar y es con el que te vas a familiarizar. Entonces, no te preocupes si se te ha olvidado, eso es normal. Lo importante es que lo vayas incorporando a tu vocabulario, y esas palabras que has usado alguna que otra vez y un día crees que se te ha olvidado, aunque te haga falta ir a un diccionario para recordarla, ya la recuerdas, no tienes que memorizarla desde cero, por lo que al final esa palabra acaba estando en tu vocabulario. Entonces, en resumidas cuentas, céntrate en las palabras más usadas y deja que el idioma automáticamente, a través de la práctica, vaya incrementando tu vocabulario. No intentes memorizar palabras que no te son útiles. Dedica mucho tiempo a escuchar. Esta es la clave para aprender cualquier idioma. ¿Por qué? Porque si entendemos a los hablantes de una lengua cuando están hablando, seremos capaces de reproducir lo que ellos dicen, y a través de la imitación es como aprenderemos. Y por esto algunas personas tardan tanto en aprender. Solo que estas personas se frustran. Es que no tengo buena memoria, es que no hago algo bien, es que no tengo capacidad. A veces simplemente es que no estás entendiendo bien el idioma, por lo que tendrás que dedicarle más tiempo a las audiciones, o tendrás que estudiar la fonética y los fonemas de la lengua por separado. Yo sé que esto es difícil. Yo, por ejemplo, yo no soy muy bueno de oído, ¿no? Es que con la práctica, ¿no?, he superado esas dificultades. Otras personas tienen una habilidad impresionante, ¿no? Y a veces ocurre que en una lengua dos sonidos son muy parecidos, pero nosotros lo entendemos igual. Entonces, como los dos, que son diferentes, lo entiendes como uno solo,
lo acabas reproduciendo como el mismo. Luego a veces no hablas bien y no se te entiende de forma adecuada. Pero esto, cada uno tiene la capacidad auditiva que tiene. La solución es oír mucho, lo más que puedas, ¿no? Y si consigues oír varios acentos, distintos ritmos, ¿no? Música, películas, una persona que te habla, todo esto te va a ayudar mucho. Así es como aprenden en realidad los niños. Si te paras a pensar, un niño, cuando es un bebé, cuando tiene los primeros años, él escucha y va imitando lo que escucha. Cada vez habla mal, cada vez habla mejor, y esa forma de hablar que no es tan buena es lo que con la práctica va mejorando y nos lleva a un día a hablar, no sé si perfectamente, pero sí lo suficientemente bien como para que cualquiera nos pueda entender. Entonces, presta atención a esto y escucha lo máximo que puedas. Desarrolla un entorno personalizado de aprendizaje. ¿Esto qué es? En tu vida, si tienes mucho estrés, si te cuesta ponerte a estudiar, da igual. Tú párate a pensar a qué dedicas tu día a día, qué te gusta y de qué forma puedes introducir ese idioma que estás aprendiendo en tu día a día. Hay gente que cuelga hojas de papel en las paredes del cuarto con las palabras que quiere memorizar. A mí eso me parece muy estresante, pero sé que hay muchas personas que lo hacen. Hay personas que funcionan bien con aplicaciones de teléfono móvil cuando van al trabajo o a la universidad, van aprovechando el tiempo haciendo eso. Hay personas a las que les gustan mucho los videojuegos y los ponen en versión original, porque la versión original de ese videojuego es el idioma que estás aprendiendo. Entonces ahí tú tienes que ver cuál es tu entorno, cómo encaja aquello que te puede ayudar, y es muy importante que lo orientes hacia cosas que te gustan y te sean útiles. Las que te gustan y son útiles son las que te van a hacer aprender con menos esfuerzo y son las que te van a hacer disfrutar del aprendizaje. Si te fuerzas mucho a... Por ejemplo, no te gusta ver películas, pero te fuerzas a ver películas, seguramente te va a cansar y después de un tiempo no vas a querer ver películas y tal vez ni siquiera vas a querer continuar estudiando ese idioma. Entonces intenta orientar siempre el aprendizaje hacia aquello que te sea útil y fácil. Lee sobre aquello que más te guste. ¿Por qué es tan importante leer? Porque cuando aprendemos un idioma podemos aprender palabras sueltas. Y está muy bien aprender palabras sueltas y a la gente le gusta mucho. ¿Cómo se dice esto en chino, en alemán? Da igual. Pero cuando tú coges un texto, tú tienes todas las palabras juntas y ves la estructura gramatical, ¿no? Tienes sujeto, verbo, predicado, tienes las preposiciones, es decir, está la lengua en conjunto. Entonces, leer mucho, además de que te va a ayudar a enriquecer tu vocabulario, te va a ayudar a entender la estructura de la gramática, te va a ayudar a aprender qué preposiciones van con qué verbos. Y como he dicho antes, es muy importante que leas sobre aquello que más te gusta. Por ejemplo, que te gusta cocinar, lee sobre recetas de cocina. Incluso si intentas traducir alguna, también te va a ser de ayuda. ¿Te gusta la literatura? Aunque leer literatura en lengua extranjera es bastante difícil, siempre hay lecturas adaptadas a niveles más básicos. Puedes leer eso. Entonces, oriéntalo a lo que más te guste y lee porque es vital leer para aprender con propiedad un idioma. Otro consejo muy importante esto es un poco difícil de explicar, es no pierdas el tiempo con estructuras excesivamente complejas desde el punto de vista de la gramática. Es decir, hay una estructura gramatical básica que hay que aprender, ¿no? En las lenguas occidentales, normalmente, sujeto, verbo y predicado, pero aún así, entre distintas lenguas, a veces hay alguna preposición, se cambia el orden para una interrogativa, se pone alguna auxiliar, y esto hace que nos cueste entenderlo. ¿Qué ocurre con esto? Las básicas, obviamente, hay que aprenderlas, porque hay que empezar a hablar, pero algunas son demasiado complejas y hay muchos estudiantes que intentan aprenderlas, se ponen a estudiar y les cuesta mucho. Y a veces, incluso aunque la hayan aprendido, no les son útiles, porque fluidamente ni siquiera hablan las más básicas. Cuando llega la hora de una conversación donde todo va muy rápido, no les da tiempo de pararse a pensar cuál era esa estructura gramatical. ¿Cómo se aprende eso?
Eso se aprende escuchando mucho y hablando mucho. Y esto seguramente lo sabrán muy bien las personas que han vivido en los países donde se hablan las lenguas que se quieren aprender. ¿Qué ocurre cuando estás en un país en el que se habla la lengua? Tú percibes que estructuras gramaticales que tú apenas has estudiado, llega un momento en que las estás usando sin problemas. Esto es porque lo has oído muchas veces y sin darte cuenta, practicando, lo has empezado a reproducir. Esto es porque nuestro cerebro, él entiende la gramática de las lenguas y la reproduce de forma automática. Por lo cual, si escuchas mucho y lees mucho, esas estructuras gramaticales las vas a aprender automáticamente y sin darte cuenta. Cuestión aparte son las conjugaciones verbales. Por ejemplo, ¿qué ocurre? El verbo ser y estar es muy irregular en cualquier idioma y es un verbo que de cualquiera de las maneras lo vas a aprender porque lo vas a oír mucho. Pero hay otras conjugaciones irregulares de verbos que se usan con menos frecuencia que si no las estudias no las vas a aprender. Pero eso es distinto porque es una palabra de una conjugación. No es como pasa en el alemán, que hay un verbo que tiene una partícula que se pone al final, o en otros idiomas que hay que cambiar el orden de las palabras en la interrogativa. Entonces, aprende lo básico, estudia, pero deja un poco también que el aprendizaje sea fluido. Practica, habla y no te encierres en cuestiones gramaticales que te van a ser muy difíciles. Bien, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido, espero haberme explicado lo suficientemente bien y espero que ahora entendáis mejor cómo se produce el aprendizaje de un idioma. Si os ha gustado, dale a like, os podéis suscribir y dentro de poco espero hacer más vídeos parecidos. Muchas gracias y hasta el próximo. Chao.